Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo. Reciban un amoroso saludo fraternal de mi parte y de su fundación Amayá, hoy 30 de agosto del año 2022, en que en gracia de Dios nos reunimos en alma, mente y cuerpo a meditar en la palabra. Hoy en el campus del municipio de Jericó, vereda Estrella Nueva, provincia del Cartama, suroeste del departamento de Antioquia, Colombia, territorio Abya Yala, y en algún rincón del planeta, sea que amaneciendo, atardeciendo o anocheciendo, estén siendo bendecidos y sus seres amados también. La palabra de hoy que nos convoca a la iglesia es en el Evangelio de San Lucas, precisamente sobre la autoridad. El autor de la vida en el Padre Creador cobra vida en su Hijo Jesucristo Redentor para hacer de ella en nosotros una prolongación de esta vida terrenal como vida eterna en el Espíritu Santo santificador a través del amor. Y pues tomando de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, precisamente esa diferenciación entre lo que es la sabiduría divina, lo que es el conocimiento humano y lo que es la vivencia natural en esta nuestra casa común, la madre tierra, o es conocida también en Laudato Si, la encíclica del Santo Papa. Vamos a meditar entonces en la palabra, si me permiten, haciendo lectura en su orden y compartir algunas pequeñas meditaciones que humildemente de mi interpretación puedan surgir. En la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 2, veníamos hablando del mensaje acerca de Cristo crucificado, y hoy ya en los versículos 6 en adelante, Dios da a conocer sus secretos por medio del Espíritu. Sin embargo, entre los que ya han alcanzado la madurez en la fe, sí usamos palabras de sabiduría, pero no se trata de una sabiduría propia de este mundo, ni de quienes lo gobiernan, los cuales ya están perdiendo su poder. Se trata más bien de la sabiduría oculta de Dios, del designio secreto que Él desde la eternidad ha tenido para nuestra gloria. Esto es algo que no han entendido los gobernantes del mundo presente, pues si lo hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Pero como se dice en la Escritura, Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído, y ni siquiera pensado. Estas son las cosas que Dios nos ha hecho conocer por medio del Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las cosas más profundas de Dios. ¿Quién entre los hombres puede saber lo que hay en el corazón del hombre, sino solo el Espíritu que está dentro del hombre? De la misma manera, solamente el Espíritu de Dios sabe lo que hay en Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que entendamos las cosas que Dios en su bondad nos ha dado. Hablamos de estas cosas con palabras que el Espíritu de Dios nos ha enseñado, y no con palabras que hayamos aprendido por nuestra propia sabiduría. Así explicamos las cosas espirituales con términos espirituales. El que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son tonterías, y tampoco las puede entender porque son cosas que tienen que juzgarse espiritualmente.
Pero aquel que tiene el Espíritu puede juzgar todas las cosas, y nadie lo puede juzgar a él. Pues la Escritura dice, quien conoce la mente del Señor, ¿quién podrá instruirle? Sin embargo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y el Salmo 144 en la alabanza al Señor es justo en todos sus caminos, en gratitud de un rey a Dios, del rey David. Bendito sea el Señor, mi protector. Él es quien me entrena y me prepara para combatir en la batalla. Él es mi amigo fiel, mi lugar de protección, mi más alto escondite, mi libertador. Él es mi escudo y con él me protejo. Él es quien pone a los pueblos bajo mi poder. Señor, ¿qué es el hombre para que pienses en él? ¿Qué es el ser humano para que tanto lo estimes? El hombre es como un suspiro, su vida pasa como una sombra. El Señor es justo en todos sus caminos. Señor, descorre la cortina de los cielos y baja. Toca los montes para que echen humo. Lanza tus flechas, los relámpagos, y haz huir en desorden a tus enemigos. Extiende tu mano desde lo alto y líbrame del mar inmenso. Líbrame del poder de gente extraña, de los que dicen mentiras y levantan su derecha para juzgar en falso. Señor, voy a cantarte una canción nueva, voy a cantarte himnos con el salterio. Tú que das la victoria a los reyes, tú que libraste a tu siervo David, líbrame de la espada mortal, líbrame del poder de gente extraña, de los que dicen mentiras y levantan su derecha para jurar en falso. El Señor es justo en todos sus caminos. Nuestros hijos crecen como plantas en un jardín. Nuestras hijas son cual columnas labradas que sostienen la estructura del templo. Nuestros graneros están llenos, repletos de toda clase de alimentos. Nuestros rebaños aumentan por millares, por miles y miles en nuestros campos. Nuestras vacas quedan preñadas y no tienen su cría antes de tiempo. No hay gritos de alarma en nuestras calles. Feliz el pueblo que tiene todo esto. Feliz el pueblo cuyo Dios es el Señor. El Señor es justo en todos sus caminos. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4, entre los versículos 31 y 37, de un hombre que tenía un espíritu impuro. Jesús fue a Cafarnaún, un pueblo de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Y la gente se admiraba de cómo les enseñaba, porque hablaba con plena autoridad. En la sinagoga, un hombre que tenía un demonio o espíritu impuro, el cual gritó con fuerza: «Déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo te conozco y sé que eres el Santo de Dios». Jesús reprendió a aquel demonio diciéndole: «Cállate y deja a este hombre». Entonces el demonio arrojó al hombre al suelo delante de todos y salió de él sin hacerle ningún daño. Todos se asustaron y decían unos a otros: ¿Qué palabras son estas? Con toda autoridad y poder este hombre ordena a los espíritus impuros que salgan, y ellos salen. Y se hablaba de Jesús por todos los lugares de la región. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amores, en gracia a Dios y el Espíritu Santo que nos permite humildemente hacer una interpretación de su palabra escrita, de lo que ha sido narrado por los hechos en nuestros hermanos evangelistas y los testimonios de vida de quienes caminaron con él, incluso de quienes siendo creyentes, pero también no creyentes, y siendo espíritus impuros, lo conocieron quizá más que muchos que nos llamamos
creyentes, lamentablemente. Así ocurre, que más se sabe de Dios en lugares donde menos se predica o no se predica o no se hace la misión. Es un llamado de atención para todos nosotros amorosamente, que se puede interpretar desde allí. No obstante, y para gloria de Dios, pues que nos convoca a unir acá en alma, mente y cuerpo, esta sintonía maravillosa es porque hay la intención y hay en el corazón la sabiduría que fundada por el Espíritu Santo, como dice allí en el mismo primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, pues por eso hay buena semilla dispuesta para que fecunde la palabra que ha sembrado nuestro sembrador Jesucristo, y que para gloria de Dios pues es los talentos que pongamos allí a conversar y poder tejer en confianza caminos de esperanza, como lo dice el mismo Salmo 144, Jesús justo en todos sus caminos. Y si seguimos avanzando en este proceso de justificación, pero desde la santidad, o sea, santificación. Es contrario, y ya ir retomando de San Pablo en la sabiduría, que es que proviene de Dios, de la divinidad, la cruz, nuestra cruz. Sin cruz no hay Dios, y sin Dios no hay salvación. Amén. Entonces no reneguemos de la cruz, porque siempre habremos de tener otra cruz. A una cruz le sucede otra, y entre más reneguemos de la que tengamos enfrente, o al lado, o adelante, pues va a haber otra mayor, porque la vida misma nos va poniendo pruebas para esta bendición de haber nacido, de haber acontecido en este mundo y haber, siendo testigos del Señor, tener no el mérito, pero sí la gracia divina de existir, para ir aprendiendo con nuestros hermanos. Entonces, en ese proceso de depuramiento, de mejoramiento, de perfección, está la santidad, que ya es la sabiduría, llega al corazón, esa línea vertical que nos conecta. Y en la humanidad, que es en gracia de Dios, todos nuestros hermanos nos están enseñando algo, así sea muy contrario, así sea muy distinto, así sea muy adverso a lo que uno espera, según su visión, su percepción del mundo, su camino de vida, porque es simplemente un caminar distinto. Y en esa diversidad todos somos un mismo corpus, que es ese espíritu que nos gobierna, que es el Espíritu de Dios, que está replegado en todos y cada uno de nosotros. Miren la maravilla, que es el todo y todas estas partecitas unidas para poder articular. Nosotros decimos amornizar, en el amor, todo es amor. Lo que hace grande una cualidad o una competencia o una habilidad que tenemos o que creemos tener o que otros nos reconocen, podría uno decir sin lugar a dudas que lo que hace virtuoso de ello es la autoridad, como hacía Jesús, como hijo del autor de la creación, con plena autoridad expulsaba cuanto demonio, pecados capitales, que afectan el espíritu, que afectan la mente, que afectan el cuerpo. Todas esas vanas glorias, los egos, los apegos, los desasosiegos que causa, todo eso es la causa y la consecuencia. El desasosiego es la consecuencia y el ego es la causa. Entonces él llega ahí una vez a la raíz y ahí le reconocemos, desde el espíritu sabemos quién tiene tanto palabras de vida eterna por las obras, como le decía la reina de Saba, que por los hechos veía que era grande, más que lo que decían de él, el rey Salomón. Y es lo mismo pasa con Jesús, que es por la misma sabiduría que se ve en los hechos, en las acciones, por las obras. En cambio, el conocimiento humano es superficial, es mínimo y es relativo, que depende de los relativos. Todos somos miles de millones de seres, cada uno tiene una partecita, entre comillas, de la verdad, pero es que la verdad es Jesús. Entonces el que tiene toda la lectura completa es Él.
y penetra en todos los corazones. Entonces, más allá de las mentes y más allá de las manos por los hechos, Jesús sabe por anticipado qué va a suceder, qué está sucediendo y qué se puede esperar después. Y uno en su escasa percepción y cada vez que se aleja más de Dios, Él nos libre de esa tragedia, por tanto alejarse más de nuestros hermanos y el mundo, la cruz que nos toca, pues que hemos de saber llevar en Cristo. Amén. Y en nuestro caso, pues con María Santísima y José, su castísimo esposo, con esa familia de Nazaret, pero en esa triangulación que tú haces ahí como comunidad, como templo sagrado, que empieza con la familia, muy hermoso en la primera carta de los que leíamos del Salmo 144, la mujer como en la fecundación va dando lugar como arca de la alianza, como María Santísima en Jesús, engendrando el Hijo de Dios, pero en la mujer está esa capacidad de dar a luz a una criatura y traer al mundo, y eso es lo que va enriqueciendo la iglesia, porque el templo va creciendo. Se puede interpretar de allí, sin lugar, temor a equivocarnos, del Salmo del rey David, cómo sigue la fertilidad, la fecundación, la procreación, la obra de la creación de Dios, sigue en la mujer como, como principal fuente por ser en su vientre, tener la condición natural, y el hombre de la semilla, pues obviamente estimular. Pero entonces el proceso del conocimiento humano que nos da es ponernos a conversar, es ver las versiones de cada quien de sus caminos de vida, así como dice el Salmo, el Señor es justo en todos sus caminos. Si obramos en nuestra justificación, o sea, nuestra santificación, ser santos cada día más, dejando que Cristo acontezca en nosotros, entregarle el control de nuestras vidas. Nos encomienda mucho, pues, los hermanos de la Orden de los Carmelitas Descalzos en Fray Alejandro Tobón, permanentemente ese proceso de enamoramiento con Jesús, con Santa Teresita del Niño Jesús, habitar las moradas, la séptima morada, y es conversar con quien realmente nos ama, esa es la oración y muchas otras formas de decirlo. Ahora venía trabajando en Fray Tomás de Kempis, la imitación a Cristo. Les invito a que si no lo han visto lo hagan y disfruten ese regalo de ese amigo maravilloso que escribe en gracia de Dios con suma sutileza y con mucha conciencia y con mucho amor. Porque realmente lo que hace grande en nuestras actuaciones, nuestros hechos, nuestras obras es el amor, el poder, la autoridad que tenía Cristo para expulsar los demonios, de los espíritus inmundos de este mundo, que hacen lo correcto, pues viven en la inmundicia y hacen contrario al conocimiento de Dios, el conocimiento humano para vanagloria, para vanos placeres, tener poder y placer, como decía ahí en San Pablo, que si los gobernantes tuviesen esa sutileza, esa delicadeza, esa sabiduría, pues no se verían las tragedias y no hubieran crucificado al Rey de la Gloria, por supuesto, porque sabrían apreciar la sabiduría, pero les estorba. Porque como claro, todo lo que sea cristiano, todo lo que sea en defensa de lo humano y de las criaturas, de la creación, la vida, la procreación en gracia de Dios, por su propia naturaleza, cuando las cosas tienen que acontecer como deben acontecer y para lo que tengan que acontecer en gracia de Dios, pues así es. No cuando uno quiera, como quiera y para lo que uno quiera. Esa es la diferencia. Las partecitas, cada uno de nosotros, y el absoluto, el todo, que es Dios. La unidad se da desde ahí. Cada ser conectado místicamente con la divinidad y su realidad y su ser ahí está triangulando y el otro haciendo lo mismo. Ahí se van uniendo los contrarios, los distintos. Pero ese tejido se encarga de Jesús, de armar de nuevo la masa, volver a hacernos cuando hacemos las cosas mal, y cuando vamos orando en gracia de Dios, pues con mayor razón para gloria de Dios, Él va haciendo su obra santificadora, su obra redentora y su obra restauradora de esos tejidos que nosotros dañamos
por ignorancia, por arrogancia o por sumisión a otros, ¿cierto? A veces es inconsciente. Pero amén de todas las circunstancias y viendo ese camino de santificación, el poder realmente está en el amor, que diría pues en ese momento que es muy respetuoso. Nos debemos de formar, de capacitar, de entrenar en este mundo para podernos ayudar a sobrellevar unos con otros y pues según los talentos Dios va poniendo a cada quien en su gracia donde debe estar, cuando tiene que estar, para lo que tiene que estar y así va aconteciendo, no apegarnos a la vida, a las cosas, a la criatura. Todo tiene que ir trascendiendo, levantando esa espiral hacia el cielo, amén, hacia la vida, en esa vida eterna, hacia un camino sin fin. Y en eso, pues, lo único que llena plenamente es la divinidad, habitando Dios en nosotros. Por quien doblan las campanas, por ti, por mí, por todos. Amén. En Nuestra Señora de las Mercedes, Catedral de Jericó. Nuestra hermana Santa Laura Montoya, el 21 de octubre. Es que se conmemora la fecha de su partida a la morada eterna y entonces se habrán de hacer otras peregrinaciones. Bienvenidos por acá y claro, amorosamente entonces es el llamado que pueden interpretar de la palabra, precisamente Jesucristo como testigo del amor, la verdad y la justicia, es el que invita a que en toda forma de establecer relaciones entre seres humanos, como la cruz manda buenas relaciones, el lazo horizontal entre la humanidad y girando con toda la naturaleza es desde la divinidad, buenas relaciones con Dios. Y ese trato amoroso es personal y es indelegable. No se puede transferir a nadie, no se puede esperar que nadie lo complete. Somos completos en la gracia de Dios con el Espíritu Santo. Tenemos alma, mente y cuerpo que gravitan en torno a esa conexión. Lo que nos vamos es acompañando para que esto se haga más llevadero, pero siempre vamos a tener cruz, dolor y también regocijo, paz y también tranquilidad, tristeza y alegría, todo. Son los contrarios que se van uniendo, pero los une Dios, porque si uno lo pone todo en gracia de Dios, lo supera, solo no, se va perdiendo. Y ya la soberbia del conocimiento, por la experiencia de vida, que porque ya es muy mayor, siempre somos adolescentes, algo nos falta, siempre tenemos algo que aprender. El día que estemos negando eso, nos estamos negando la posibilidad de ser sabios, de seguir siendo santificados en Dios y de tener a Dios en el corazón, de necesitarlo. Para eso se nos dan las dificultades, se presentan las adversidades, las cruces que llamamos, que a veces renunciamos a ellas o queremos dejarlas o comparamos con la del otro, la cruz del otro es más llevadera. No, mis amores. Cada quien tiene su cruz y esa cambia y van creciendo, se van multiplicando. Entre más cree uno que llegó, más le va faltando, porque la prueba es hasta el final cuando se acabe este paso por aquí. Y entre tanto hacerlo pues llevadero así en oración, en meditación y ayuno, muy fervorosos con la vía sacramental, la confesión diaria, estar con Dios haciendo la contrición, la valoración desde que se levanta hasta que se acuesta de qué está haciendo, cómo lo está haciendo, qué lo está haciendo para dar gloria a Dios, ir valorando esos procesos, comulgando la Eucaristía y en común unión con los hermanos, la naturaleza misma, y haciendo uso de este bautismo, de esta resurrección, vivir en esta dicha eterna, renunciando al pasado, eso dejémoslo en manos de Dios y presente, eterno presente con Él en Cristo. Y digamos que el Espíritu Santo en el amor nos va dando la confianza. Y allí pues hacer todo lo que podamos de obras de misericordia, de
de acoger a nuestros hermanos en dificultades. Vamos tejiendo. Sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente. Muchas gracias. Hasta mañana, si Dios quiere.